Don Marco, ¿no es cierto? Don Marco, usted ya nos estaba hablando de un plato inicial, ¿no es cierto? Y usted lo marcó y lo dijo, ese es un plato que se comía en las cosechas, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso que ya es en las cosechas quiere decir que es un plato cotidiano, o que era un plato cotidiano. Pero al mismo tiempo, más que el plato, usted ya planteó el problema. Y el problema que planteó usted es que estos platos ya se están perdiendo, es decir, ya nadie ni siquiera los recuerda y menos los prepara, ¿no es cierto? Entonces el problema es que estos platos se están perdiendo. Ese sería como el problema en la gastronomía. Luego podemos ir mirando cuáles platos son los que se están perdiendo, ¿no es cierto? Pero inicialmente el problema central es que estos platos se están perdiendo. Y usted al mismo tiempo planteó, que eso lo vamos a trabajar luego, una posible solución. Y la posible solución, usted decía en palabras suyas literales, elevarle a plato típico. Ese puede ser una solución. Entonces, cuando ya trabajemos las soluciones, podemos ir mirando esas soluciones que ustedes van planteando, ¿no es cierto? Después plantearon el otro plato, que es el abascalpo, que también es un plato, pero que a la final tiene la misma lógica, digamos. ¿Cuál es la misma lógica? Que se están perdiendo. O sea, definitivamente ese es el mayor problema que tendríamos en términos de la gastronomía, ¿no es cierto? Entonces el problema que vamos a poner con la gastronomía, si ustedes están de acuerdo, es que los platos típicos se están perdiendo. Entonces, una vez que ya... Claro, siga. Los platos típicos de yo que se están perdiendo. No son, como les decía al inicio, el plato típico nacional. Y lo mal entendido, posiblemente por negocio, la gastronomía dice, este es el plato típico de yo. Y que realmente no hay plato típico de yo. Entonces lo que debería posicionarse es como plato típico, sí, para que sea comercializado. Porque ya le digo, aquí yo oigo todos los domingos, venga el plato típico, el caldo de gallina. Dígame en qué provincia del Ecuador no se come caldo de gallina. Y no es que tiene alguna especialidad que le difiera de otro, porque son iguales. Entonces, si nosotros queremos sacar la identidad de yo, tenemos que elevar todas estas cuestiones para comercializar. Exacto. Le decía, por ejemplo, la compañera conoce, yo he tratado de hacer nadando contra corriente y solo, por ejemplo, tratar de posicionar los helados de crema en yo. Entonces, no sé, a lo mejor no se hacían, pero tratamos de que ese sea el producto de yo, para poder decir, vengan, esto sí es de yo. Claro, como los helados de Salcedo. Exacto. Que ya se les puede encontrar en otro lado, pero originalmente se originaron en Salcedo, ¿no? Ahora, ahí hay un problema, no un problema, sino hay un punto que es interesante. Las poblaciones se van, digamos, también constituyendo por migraciones, es decir, gente, personas, familias que vienen a vivir a la localidad. Y claro, cuando vienen, no solamente vienen, como se dice vulgarmente, con sus trastos, sino también vienen con un bagaje cultural. Y ese bagaje cultural se siembra en el poblado, en la comunidad, y después también ese plato es apropiado por el resto de habitantes, y después terminan también apropiándose, digamos, de ese plato, y también ya es un plato local, ¿no? Yo le digo esto porque, por ejemplo, las habas calpo, he visto que también la preparan en otros lugares, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de que lo preparen en otros lugares no le quita el valor. O sea, porque el valor, ¿en dónde está? El valor está en que ustedes desde chiquitos siempre estaban familiarizados con ese tipo de alimentación, con ese plato, con esa comida. Ese es el valor fundamental. Por lo tanto, ahí es cuando ese plato hace parte de la identidad de Yoa y por lo tanto de los habitantes de Yoa. Entonces hagamos un breve listado, sin describirlo, solamente el nombre del plato, de los platos que se están perdiendo. Entonces ya tenemos dos, aunque usted... Ahí falta el helado. Ahí falta un plato. El primero, que es la colada. Sí, la colada de maíz calentado. Colada de maíz calentado. Un chicharrón.
con chicharrón Es de de res, la manteca, pero de res. de res. Esa la manteca Colada. se llama manteca Colada de fina. maíz. Eso se le tuesta, se saca la manteca, queda como decir la fritadita. Entonces eso lo seco y eso se hace. O también como decía el don Marco, mi abuelita hacía a veces, nos hacíamos unas vacas y ella le sazonaba con sal, comino, ajo y achote. Y le ponían la caldera al fuego y le ponía y le secaba. Y eso sacaba y le hacía una colada, pero qué rico. ¿Y a qué otro plato entonces? Tendríamos ahorita dos, las habas caldo y la colada de maíz. ¿Qué otro plato podríamos Una cosa, anotar? disculpa que le interrumpa. Los helados que mencionaba son muy importantes porque son de chapo, de uvilla, de ají. Entonces serían ya prácticamente, ya tienen un identificar. Helados de morocho, imagínense. O sea, en general Ya se deja podría de poner lado la helados fruta, sí, con sí. cosas propias, más bien, ¿verdad? De aquí. Ya. Helados típicos. El compañero también, él en cambio es del barrio Urauco. Pues ahí también me parece que había algunos otros platos, casi parecidos todos. Los pero antiguos, ¿qué de platos su- de su tiempo. de su abuelito? Claro, muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Gracias. mucho. Para algo poner en memoria sobre esta situación de la gastronomía se está escuchando. Como antes, hace años, digamos 50 años por lo menos, me acuerdo que siempre hacíamos nuestros tostaditos con quesito, hacíamos la harinita de maíz calentado, la harinita de trigo calentado, hacíamos habitas calpos, fritas, como las habitas le tratábamos de un quesito y luego le poníamos a hervir y eso se llamaba los calpos. Ahora ya no se acostumbra a usar, ya hacíamos el mote de habas mismo, el mote que es diferente. También Mote de habas. le hacíamos. Mote de haba, a ver. Es que el mote de habas es de seco y cocinado, o sea, no se le tuesta. Hacíamos los choclitos hacíamos el cocinado y le llamábamos el jaupiche que le desganábamos y le freíamos. Y ese se llamaba jaupiche, está bueno, nosotros ya decíamos jaupiche eso y qué más antes todavía la gente trabajaba y tenía las ocas, los mellocos, ahorita eso le poníamos al sol y unas tortillitas y luego le cocinábamos, muy buena comida esa. ¿Jaupicha o caupi? Jaupiche, jaupiche. Jaupi. Cao quiere decir Caupicho. que está Cao. entre seco y entre... Y luego hacíamos con el quesito, porque antes como no Claro. sabíamos que había atún, hacíamos con queso nomás, con cebollita así frito y con sal en grano y todo eso antes no había sal refinada, sino antes hacía sal en grano, todo utilizábamos los animales y nosotros todos comíamos igual. Sí, claro. Eso que más me acuerdo que teníamos que trabajábamos ahí las papitas antes, no había papa chola, sino había papa chaucha, le llamábamos pillunga, unas de hecho cachitos así, unas amarillas, eso comíamos, cocinado. ¿Y esa papa sigue? De la mata loya. Esa era solo la estábamos y le metíamos la lollita y eso comíamos con salsita en grano. Ahí se está olvidando una cosa muy importante que era yo. Antes no teníamos refrigeradoras, no había absolutamente cómo conservar, pero cómo se conservaba cuando se moría una res. Se hacía el famoso charqui. Eso también, como lo dice acá el ingeniero, verdad, antes no había refrigerador. Casi coincidimos nosotros con los del Oriente, nosotros ahumábamos la carne, es decir, estaba en fogón. Bueno, como hay mezclas de culturas acá, yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivía con mi abuela, estaba todo el piso era de tierra, el típico fogón que le llaman, estaba colgado un alambre galvanizado sería, arriba del fogón estaba la carne. Sí. Todo pues Ahí y hacía ahumado. ahumaba. Lo otro que hacíamos casi para algo aportar,
Lo del jaupicho, nosotros más o menos en ese tiempo hacíamos las guayungas para hacer tostado. Pero disculpa un ratito que te interrumpa. Cuando hablas las guayungas, ¿estás hablando de la Amazonía o de aquí? No, de aquí, De aquí. guayungas. Guayungas. O sea, lo que dicen el caupicho es cau. El maíz está entre seco y entre tierno. Pero en cambio las mazorcas se les hacía para allá, que de ahí sacar y hacer el tostado. Que son las guayungas. Casi así, porque justo estamos del caupicho, hablaríamos también ahí de las guayungas que teníamos, de la carne ahumada que en ese tiempo nosotros hacíamos. De igual manera, ahí lo que decía acá don Miguel, nosotros acá por lo general comíamos las ocas, comíamos la mashua, entonces comíamos el melloco. Pues las cosas finas que le llaman allá en Ibarra, nosotros de aquí, sin nombre, como dice aquel ingeniero, nosotros ya comíamos eso. El tema de lo que hablábamos de la colada de maíz, en 1870 más o menos, ya los machachi, ellos preparaban, no era de maíz, sino es colada de machi. Es ahí cuando los chagras, esa era la comida de ellos. Pero nosotros aquí, nuestra parroquia no es solamente de los 160 años de organización, vamos mucho más atrás. Aquí ya se habla inclusive de las expediciones de Humboldt que hicieron. Ya daban a conocer que aquí en la parroquia había un caserío. Cuando vinieron a hacer los estudios, resulta que se perdieron y por acá ya se ubicaron. Es decir que nosotros de acá hemos sacado algunos productos, pero lamentablemente, como dicen los compañeros, no hay identidad. Y no solamente en esto, sino no hay identidad. Hablemos también de la cauca de maíz con cuy. De morocho. Con colada de maíz tostado. Colada de maíz, hablemos de... que son heredados también. Hablemos del morocho de dulce y el morocho de sal. Este tema ha sido de trabajar en la mañana, no a la 1 de la tarde. Este tema ha sido de que primero digan para traer cocinar y poder comer. Yo les tengo un refrigerio, no sé si les comparto y seguimos trabajando. Sí. Ya les Por favor. Tienes guayungas al caupicho. Ay, La guayunga sería la madre. Ya. Es, Ay, ¿Cómo Claro. la guayunga? Se Sí, une dos El choclo, raíces. el choclo que ya está, no, el choclo que está cabo, o sea, Seco. más maduro. Este se le abre un poco, ¿no? Aquí se señor. que- Yo tengo mi dejando casa. que le tape. Y las hojas que quedan aquí Se amarra entre hojas. se amarra en un alambre. Entonces ahí están secándose. Y como el caupicho siempre está en la cocina de leña, pero Claro. entonces en esa cocina de leña se va secándose. Y cuando ya se quiere comer, entonces se desgrana y se tuesta. Y eso es un poco cauchoso, ¿no? Como de caucho así. Y se come. O no es como el tostado, por ejemplo. El tostado es suavito y todo. El caupicho es La duro. guayunga, ¿por qué lo hacían? Para secarlo, porque en la guayunga no entra el gorgojo. En cambio, en el maíz desgranado entra el gorgojo. Esas cosas, por ejemplo, son interesantes porque cuando uno habla de gastronomía, no solamente es el plato. Por ejemplo, cuando uno quisiera recuperar o revitalizar un plato, no solamente es la receta, no es cuestiones de coger el maíz, moler el maíz, mezclar con la sal en grano y ya está, sino son todos esos significados, esos sentidos que tienen atrás de eso, ¿no es cierto? Y además son saberes. Entonces ahorita don Marco acaba de decir un saber, por ejemplo, que debe ser milenario. ¿Cuál es el saber? De que por qué hacían las guayungas, para que no entre el gorgojo. Si no entraba el gorgojo, se podía mantener, por lo tanto podían almacenar y así se garantizaba la soberanía alimentaria. Esa es la academia, no quiere decir que no haya conocimientos, hay conocimientos en la práctico, academia, pero pero donde hay más conocimientos son en los territorios, en las comunidades donde está la gente. Claro, No solo en la teoría, academia. mandar a moler. aquí estamos 5 personas. A mí, En la academia son conocimientos adquiridos, pero acá en las comunidades son conocimientos propios. Esa es la diferencia.
También sería adquirido por nuestros Lo que abuelos. pasa es que Claro, estamos- también es No, adquirido. pero eso ya no es adquirido, porque Claro, es pasado claro. de generación en generación. Es transmitido, digamos. heredados. Es transmitido. Es transmitido. Claro. En cambio, ustedes adquieren. Es una herencia. Le digo, también por ser profesional, uno se adquiere los conocimientos. Ya. Es otra cosa. Yo Ahora, don Marco. al hacerle un poco más la extensión de las guayungas, también le hacían mis abuelitos, yo no le hacía. De ahí le segregaban para sacar la semilla, de ahí mismo para sembrar, volver a sembrar. De ahí lo mejor escogían y eso le sembraban, salía lo mejor. De ahí salía la... Lo mismo que las papas, ¿no? Las papas también se escogen para... Perdón que tengo una Ya. No, Se sigan cogen los tres conversando. enfermos, vea. Me voy con Muchas la... gracias. Ya. Entonces, ya no estamos, por favor, no estamos agotando. No estamos agotando. Como estamos haciendo un ejercicio, solamente estamos cerrando una partecita que luego volveremos a esa parte. Pero hoy por el ejercicio lo cerramos ahí, pero no está agotado. Es decir, porque esto sí, para poder agotar, vamos a necesitar